Muy buenas tardes amigos, estamos acá en Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados, como todos los viernes. Estamos transmitiendo por la señal de Somos Salta y hoy especialmente estamos muy contentos porque estamos en la Casa de Cultura, en la Sala Mecano, acompañando lo que son las Jornadas Mundiales de Políticas Públicas. Para ello vamos a entrevistar a las personalidades más importantes de estas jornadas, a los protagonistas, para hablar sobre todo de política, corrupción y las elecciones que se vienen el año que viene, que vamos a tener todo un panorama de 2019 para cambiar tanto nuestra provincia como también nuestro país. También vamos a hablar en este programa, vamos a continuar con el consultorio jurídico con el doctor Marcelo López Lamerced. Usted recordará que la semana pasada habíamos entrevistado al doctor respecto a la primera parte de lo que es un proceso sucesorio. Bueno, en este programa va a poder ver en qué consiste la segunda etapa y también cómo se finaliza un sucesorio y el periodo de administración. También en este programa vamos a hablar con el corredor inmobiliario Ignacio López Fleming respecto a las urbanizaciones en Salta, los loteos, aquellas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un inmueble o también inclusive de un contrato de alquiler. Y otro gusto que nos dimos en este programa es entrevistar a José Luis Espert, famoso economista argentino, estuvo en nuestra ciudad y nosotros lo hemos entrevistado en exclusiva, así que vamos a tener una entrevista para que usted pueda ver cuáles son los lineamientos de pensamiento de este famoso economista. Y finalmente, como siempre decimos de este espacio, si usted tiene algún problema legal, alguna duda, alguna cuestión que usted podría llegar a ver que es un conflicto a futuro, no se quede con esa duda, con esa consulta, no se quede con ese problema, no se quede con la duda. Usted sabe lo que tiene que hacer, consulte con su abogado y del espacio del Colegio de Abogados. Usted tiene los consultorios gratuitos. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, y acá estamos para hablar de otro tema. Así importante tener en cuenta lo que vamos a hablar acá. Así ¿no? es, al principio del programa, bueno, el tema de la compra y venta de inmuebles, también los contratos de alquiler, todo lo que tiene que ver con la vivienda, sí, y el acceso a la vivienda. En este caso hemos invitado a un corredor inmobiliario, nos está visitando Ignacio López Fleming. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Gonzalo? ¿Qué tal, Ignacio? Muchas gracias por venir acá al Colegio de Abogados.
Bueno, López Fleming es una firma conocida en Salta, digamos. ¿A qué se dedica la empresa? Nuestra empresa, estamos hace 45 años en el rubro inmobiliario en Salta. Sí. Nos dedicamos a todo. El fundador es mi padre, Lucio López Fleming. Y una empresa familiar, trabajan los hijos. Familiar, sí. Laburamos todo. ¿Quiénes trabajan ahí? ¿Tus hermanos? Sí. Mi hermano. Los nombremos a tu hermano. Mi hermano Estanislao, es corredor también inmobiliario. Ajá. Lucio López Fleming, que es abogado de la parte legal. Sí. Después tengo un cuñado que es Cristian Patrón Uriburu, que él está en la parte de arquitectura. Ajá. Y después tenemos un departamento de marketing que está nuestro amigo Germán Urtiaga. Sí, está haciendo asistencia técnica de atrás, de cámaras. Claro. Sí. Bien. Nos lleva el tema de redes sociales y demás. Buen equipo. ¿Y cómo es eso de trabajar en familia? Digamos, ¿es fácil trabajar con el papá, con los hermanos? Y la verdad que tiene sus buenas cosas. Sí. La verdad que te peleás y después a los 5 minutos te estás arreglando. La verdad que hacemos un buen equipo y la verdad que la experiencia de Lucio es impagable. Sí, efectivamente. Bueno, y un tema que es, en primer momento una alegría, pero también una preocupación muchas veces cuando se hace una inversión tan importante como es, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de la compra de un inmueble. Sí, que uno compromete a veces el ahorro de toda una vida. Toda la vida, decir, un proyecto de familia. He pasado 10 años ahorrando porque quiero llegar a la vivienda, digamos. Entonces hay que estar con todas las antenas. Así es. Y bien atentos porque... Digamos, hay que hacer la inversión con gente seria y demás. Bueno, ¿qué consejos nos puedes dar para empezar más que a nada, tener en cuenta? Más que nada, para tener en cuenta, se hace un estudio de títulos, que eso obviamente nosotros como inmobiliaria le brindamos al cliente, un estudio del número de matrícula, de la matrícula que sería el catastro individual ya sea del inmueble que estaríamos vendiendo. Y obviamente fijándose los gravámenes que no tengan. Generalmente muchas propiedades a veces tienen problemas de sucesiones, embargos. Y bueno, nosotros desde nuestra oficina le brindamos la asistencia jurídica, la transparencia en una operación que obviamente es una inversión de toda la vida, hay que darle la mayor tranquilidad. Exactamente, sí, y no apresurarse, no tomarse el tiempo de decir, bueno, antes de decidir una operación, averiguar, ¿no? Bueno, mucho que sucede en Salta y se ha puesto de moda, sobre todo alrededor de nuestra capital, y hablamos hace 2 programas con los amigos de la ONG Urbis Gonzalo, tiene que ver vinculado con los loteos, ¿no es cierto? Sí. Aquellos loteos que son de grandes extensiones que se ponen a la venta con la promesa de algún momento de sublotear, ¿no es cierto? Y conseguir las escrituras. Sí, así es. En principio, cuando se desarrolla un desarrollo inmobiliario, ya sea un loteo, tiene sus etapas y sus etapas. Entonces, por ejemplo, al principio se hace con un boleto de compraventa. Un boleto de compraventa es un compromiso del que le está vendiendo en un determinado plazo entregarle la posesión, ya sea generalmente una posesión se entrega en 24 meses y después, previo a eso, se hace el tema de la escrituración. Claro. De más está decir que los papeles de cada desarrollo te los puede brindar el desarrollador con lo que sería las prefactibilidades, ya sea de luz, de gas, el impacto ambiental. Todo eso tiene un número de matrícula, un número de expediente en donde el desarrollador o el que le está vendiendo le puede brindar al futuro comprador para que se asesore y vaya al inmueble y vea si es realmente viable el proyecto. No. Y eso, digamos, es lo que tiene que tener en cuenta la persona que va a hacer la inversión, de decir, antes de contratarme, porque la verdad que la oferta que uno ve es amplia y le dicen, usted va a pagar cuotas muy bajas y a partir de tal cuota ya va a ser propietario. Y de repente sucede que desaparece ese desarrollador, la plata que se invirtió desaparece y yo me quedé sin terreno. Por eso los consejos que como asesor darías a alguien que va a contratar con un loteo, con un emprendimiento. Sí, nosotros desde nuestra oficina, además, le digo a la gente que lo asesoramos totalmente por cualquier inversión, totalmente gratuita, que vaya, que consulte, porque es los ahorros de toda la vida y
y que se asesore por el tema de las empresas. Hay muchas empresas que pueden quebrar, Claro. Y bueno, y no es la idea, Sí. venderle algo que no se vaya a Exacto. Bueno, hacer. esto es muy importante porque por ahí, bueno, la gente piensa que, bueno, yo tengo un pedazo de finca, por hablar así, o un Sí. terreno rural, hay mediaciones de la capital, y ya inmediatamente se me ocurre a mí hacer planos y Claro. ofrecerlo a la venta, pero no tengo ni servicios de prefactibilidad de agua, quiere decir de que en algún momento el agua potable va a llegar ahí, ¿no es cierto? No es así. No es así. No, el tema en principio es un catastro de mayor extensión que después cuando ya empezás a desarrollarlo, ya sea con la apertura de calle, ya sea le vas ingresando el tema de servicios, le tenés que hacer un pozo de agua. Hoy en día en Agua del Norte, no sé, un desarrollo, ponerle que estamos haciendo en Santa Marta, en camino a la isla, el pozo que nos exige, estamos hablando de 250 metros, en donde después el desarrollador, el propietario de la tierra, todo eso después lo dona a los distintos entes, ya sea agua de Salta, Agua del Norte, después a Gasnor, lo mismo con el tema de DESA. Todo eso el propietario lo tiene que hacer la inversión inicial y después se lo dona, lo tiene que donar y es totalmente gratuito la donación, no es que te dan agua gratis, no. Digamos, eso es parte de un desarrollo. No es que se puede hacer tengo una finca, la subdivido. Claro. Y no, por eso es que te digo que cada desarrollador, cada emprendimiento tiene su carpeta que va con las factibilidades de agua, de luz, de gas, de cloaca. Si tenés que hacer cordón cuneta, no cordón cuneta, en Capital ponele, hoy en día te están exigiendo que sea soterrado, que sea todo subterráneo, y después te exigen también el tema de pavimento. Claro. Así que Bueno, son todos esos requisitos que hay que tener en cuenta, Gonzalo. Sí, ¿no? Y como inversor que va, digamos, pedirle al desarrollador, decir, bueno, muéstrame esa documentación para ver efectivamente cómo estamos, ¿no? Bueno, y finalmente, mucha gente también está esperando siempre el tema de la escritura. Es bueno saber que muchos tipos de estos desarrollos muchas veces no cuentan en un principio con escritura, en otros casos sí. Pero existe lo que es el boleto de compraventa. Así es. Que la gente dice que no es lo mismo que una escritura. Claro. ¿Cuáles son, vos qué recomendás en estos casos, ¿no es cierto? ¿Esperar Generalmente- a que salga la escritura o es bueno ya comenzar a invertir con un boleto de compraventa? No, es bueno invertir con boleto de compraventa porque el costo del terreno va a ser menor, va a ser menor y porque un desarrollo necesita de tiempo. Primero se hace un boleto de compraventa, que es un título imperfecto, pero donde tiene que ir certificado por un escribano, eso también tiene que pagar lo que es renta, Claro, después el impuesto al sello. el impuesto al sello del 1,2, después de eso la posesión generalmente se la dan a 24 meses, entonces eso tiene todo un proceso en donde la tierra al principio es más accesible y después con la escritura el precio se va mucho más arriba. La escritura es un documento inviolable. Claro, indubitable, es un instrumento público. Otro tema, los contratos de locación. Digamos, creo que tienen que tener en cuenta el futuro inquilino a la hora de contratar, en materia de precios, de plazos, del contrato, de instrumentar, digamos, la relación formalmente y demás. Podemos hablarlo primero, por ejemplo, por el lado de los propietarios. Bien, y del después locador. del Perfecto. locador, y Sí, después sí. hablamos del inquilino. En primera manera, el propietario, nosotros como inmobiliaria, como empresa, le hacemos un estudio financiero al cliente, al futuro inquilino. Le hacemos un veraz, le sacamos Claro. un veraz en donde vemos todo Su capacidad crediticia. Después le pedimos ya sea un garante propietario o garante con recibo de sueldo. Sí. Y de ahí es como que lo cubrimos, con eso ya lo cubrimos al propietario. Sí.
y vemos más que nada el comportamiento que tiene financieramente para darle el ok. Claro, darle darle la ok, tranquilidad de que está tranquilidad. alquilando con alguien que va a responder. Claro, Bueno, en circunstancias económicas con Argentina que estamos atravesando que tiene mucha relación, ¿no? Respecto al tema, por ejemplo, el tema de la inflación, Claro. el precio de la canasta básica, cómo hacer también para asegurar un buen precio del alquiler, de que con el paso del tiempo es muy difícil asegurar de que no la moneda va a variar seguramente. Claro. Sí, generalmente hoy en día estamos viviendo este país, está muy inestable, estamos en una turbulencia. Casualmente con el tema del dólar, la subida de un dólar de 28 a 40, hoy estamos en un Claro, hay personas que contratan en un parate. dólar. La gente está totalmente Cauta, asustada, no invierte, no no invierte está- nada, sí. entonces el que está alquilando no sabe si la indexación de un 30% está bien, si hay que hacerla semestral. Sí. Generalmente los contratos ahora se están haciendo entre un 12,5 semestral, Sí. de un 12,5 o un 15, que se Semestral. también están haciendo semestral, y bueno, Sí. se van acompañando a lo que es la inflación. Claro. Claro. Bueno. Y después por el lado del inquilino, la persona que está por alquilar también. y bueno, del lado del inquilino, poner lo que es el tema hoy generalmente se pide mes de alquiler, mes de depósito, mes de Sí. inmobiliaria, y de ahí el comportamiento Claro. con el propietario. Exactamente, sí, sí. Cumplir Cumplir con las con la obligaciones. obligación ¿Quién tiene que que pagar los firmaron el impuestos? contrato. Porque ese es un tema que ¿qué siempre tema, se discute, Gonzalo? ¿no? Siempre El se tema de discute. los Porque yo impuestos. alquilo, Sí. supongamos, pago los servicios, Sí. pero digo, ¿y el impuesto inmobiliario lo tengo que pagar yo como inquilino o lo El tiene que pagar el impuesto inmobiliario propietario? lo tiene que pagar el propietario. Eso Eso es así. Generalmente se puede trasladar puede- al inquilino, Se puede trasladar. Vos viste que Claro. cada contrato es un mundo. pero cada- tiene que decir el contrato sí, de manera expresa, digamos. Claro. Exacto. Claro. Ante la duda, si no dice el contrato, tiene que pagar Lo el tiene que pagar el propietario. propietario, sí. Así es. Bien. Pero- El tema de las reparaciones, tengo goteras. Sí, eso esos son- un gasto eso- que tengo que hacer yo como inquilino, lo tiene que hacer el propietario. El tema, hay vicios ocultos que Sí. lo realiza el propietario. Claro, Obviamente que siempre con un consenso del propietario, decir, bueno, se me rompió el calefón, Sí. eso se charla, se pide un presupuesto Claro. y se llega a la manera de tratar de solucionarle al inquilino. claro. Bien. Eso está... bueno, Sí. eso- Bueno, entonces Exactamente. esas son las cuestiones que suceden en los contratos y más en este país, ¿no? Sobre todo en la parte del precio, es uno que trata de Sí. fijar un precio y bueno, después Sí. la situación económica El lo precio deja queda totalmente- irrisible a ese precio. Y también con el tema de, como decía Gonzalo, de los vicios que tiene la cosa. Y por último, bueno, entregar el bien, cuando termine el contrato, entregarlo como lo recibió, en las mismas condiciones. sí, ahí en los contratos, de las cláusulas dicen ponerle recién pintado, el inquilino lo debe entregarlo En esas condiciones, en las sí. mismas condiciones que lo recibió Sí. y con todos los servicios al día. Y bueno, eso Importancia, ¿no? Bueno, de informarse y asesorarse. Bueno, muchas gracias. Ignacio López Fleming, de la firma López Fleming, muchas Así es. gracias, saludos Muchas a la gracias. familia. Bueno, gracias a ustedes. Sí. Así que bueno, cualquier cosa los esperamos en el Entre Ríos 639 y para asesorarlos gratuitamente para que puedan hacer sus buenas inversiones. Así que bueno, Perfecto. Bueno, muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Nosotros, Roque, seguimos en Corte Intermedio. Así es, hacemos una pausa, quédese por la señal de Somos Alta, ya volvemos con más Corte Intermedio. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible.
No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Yo creo que Argentina tiene que hacer un cambio hacia vivir del libre comercio, hacia el comercio con el mundo. En lugar de vivir colgada del arco para que no le metan goles, para que no entre ningún producto importado, Argentina necesita ir a comerciar con el mundo. Porque el comercio genera prosperidad, las transacciones se hacen entre distintos, por eso el Mercosur es inviable, porque somos todos iguales en el Mercosur, somos todos países que hacemos básicamente lo mismo. Por eso que para poder comerciar, el comercio entre el Mercosur está administrado por los estados. Eso no es genuino comercio, eso es comercio administrado desvío. Ahora, para poder comerciar, como los impuestos no se exportan, uno tiene que tener impuestos bajos. Ahora, ¿cómo hacemos para tener impuestos bajos? Hay que tener un gasto público bajo, porque el gasto público básicamente son impuestos. Ahora, ¿cómo hacemos para tener el gasto público bajo? Hay que reducir el gasto público. Pero la única manera de reducirlo es dentro de un proceso de crecimiento que genere libre comercio. Usted no puede despedir empleo público ni cortar planes si no tiene el sustituto del crecimiento. Y luego tenemos que tener un mercado laboral completamente desregulado, a diferencia del que tenemos hoy. Hoy el mercado laboral con leyes laborales en la época del fascismo italiano, son leyes laborales que han generado que un tercio de los trabajadores esté en negro. Más allá que creo que hay que discutir el tema del empleo blanco y empleo negro, porque la verdad, ¿de qué empleo blanco estamos hablando si los trabajadores cobran miseria cuando se jubilan y no tienen obras sociales? Ahora, y la palabra progreso, una palabra que en Argentina lo utiliza un sector más vinculado con la izquierda. Me llama la atención que ya has utilizado y de cierta manera, al menos en Argentina, se la está robando. Sí, a ver, Argentina es un país de eslogans, pero no tiene la menor idea de lo que hay adentro de ese eslogan. Cuando el argentino dice creo en el Estado presente, el argentino sabe que el Estado es impuestos y los impuestos es menos plata para él en el bolsillo, fruto de su trabajo. Cuando los argentinos hablan de la justicia social y la importancia de un sindicalismo, el trabajador sabe que detrás del eslogan de la justicia social hay un conjunto de sindicalistas, delincuentes y chorros que le roban el fruto de su trabajo con costos laborales impagables y con robo como lo que estamos viendo. Bueno, José Luis, en este país dividido por la grieta, llama la atención que de un lado y del otro de la grieta, tanto del kirchnerismo como de gente que apoya a Cambiemos, te citan o citan tus frases, citan tus estudios o citan al menos tu punto de vista para criticar ya sea al gobierno que se fue como al gobierno que está ahora. Sí. ¿Qué se siente estar un pie en cada lado de la grieta? Feliz. Me encanta la situación porque eso demuestra que estamos en el camino correcto, porque tanto el kirchnerismo como el macrismo están absolutamente equivocados sobre lo que hay que hacer en el país, así que ser criticado o citado por los dos al mismo tiempo significa que estamos en el buen camino, estamos en lo cierto. Perfecto. Bueno, y hace poco mencionaste que estás trabajando para una candidatura presidencial, no sabemos si va a ser vos u otra persona, pero sí estás trabajando con un grupo importante de personas para hacer un nuevo proyecto de país. Sí. Si nos puede delinear al menos 3 líneas de lo que va a ser este proyecto nuevo de país que van a proponer. Sí, las líneas son las mismas cosas sobre las cuales hablo hace más de 20 años, que están fijadas en el perfil de Twitter. Yo creo que Argentina tiene que dedicarse a hacer una cosa completamente diferente a la que viene haciendo. Tiene que imitar a los países a los cuales le va bien, emergentes que le va bien, no desarrollados incluso. Lo que han hecho Chile o Perú en los últimos 30 o 40 años, lo que ha hecho Australia o Nueva Zelanda en los últimos 60. ¿Qué es lo que han hecho en estos países? Viven con economías muy abiertas al mundo, comercian con todo el mundo, o firman tratados de libre comercio con todo el mundo.
Chile tiene más de 60 tratados de libre comercio con países. Nosotros tenemos uno solo que es el Mercosur, que es una trinchada. Son países que tienen un Estado pagable, sin déficit y mercados laborales libres. Las ideas son esas, son ideas más que liberales de la sensatez. Porque el liberalismo es la sensatez. ¿La sensatez qué es? Que si uno comercia para ganarse el pan, el país tiene que comerciar para ganarse el pan como país. ¿Dónde está lo demencial de tener un Estado que cobra impuestos razonables? Pero para eso el gasto público tiene que ser razonable, porque el 80% del gasto público se financia con impuestos. Para tener impuestos razonables tiene que tener el gasto público razonable. Y el gasto público en Argentina hay que repensarlo. Repensar en el sentido es qué bienes públicos vamos a proveer. Defensa, seguridad, justicia, no mucho más diplomacia, no mucho más que eso. Argentina emplea gente en el sector público simplemente porque emplea gente, sin ton ni son, sin ningún objetivo. Yo creo que a nivel laboral hay que dinamitar todas las leyes laborales que tenemos. ¿De qué sirve la ley de obras sociales que hace que tengamos una nueva oligarquía que son los sindicalistas? ¿De qué sirve una ley de contrato de trabajo o una ley de asociaciones profesionales cuando un tercio de los trabajadores están en negro? Son cosas que hay que cambiar basándonos en el sentido común y basándonos en la evidencia, nada más que eso. Bueno, y por último, respecto al tema de la corrupción, la causa de los cuadernos, ¿cuál es tu opinión y cómo lograr desterrar a los empresarios prebendarios? Los empresarios prebendarios se los destierra abriendo la economía al comercio, ahí desaparece el prebendario. Para poder competir con el mundo tiene que ser bueno, no más curros. No es casual, dicho sea de paso, que de los empresarios que hay presos, son dos que pertenecen al club de los empresarios prebendarios. Los que viven de la obra pública y los que viven Wagner y los que viven de la sustitución de importaciones. Lascurain es presidente de la UIA y un histórico empresario metalúrgico está preso. No es casual. Bueno, muchas gracias, José Luis. Gracias. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Seguimos, Roque, en Corte Intermedio. Vamos a una sección muy querida, ¿no? Así es, Gonzalo, con consulte con su abogado. Vamos a visitar al doctor Marcelo López de la Merced. Así para es. hablar de Sucesorio. Nada más y nada menos, todo lo vinculado con cuando muere una persona, bueno, qué sucede con sus bienes, con los herederos y con los acreedores también. Así es. Bueno, ¿a recibir? A ver. Buenas, ¿qué tal, doctores? Muchas gracias. Por favor, adelante, tomen asiento. Bueno, acá estamos para hablar con el doctor Marcelo López de la Merced, Roque. Así es, Gonzalo.
para charlar respecto a un tema que es muy importante para todos que los estudiantes, nos va a servir mucho, y también para los estudiantes y para los abogados que tienen que actualizarse respecto al nuevo Código Civil y Comercial. En relación a Sucesorio. ese va a ser el tema, doctor. Sí. ¿Le parece que presentemos primero a nuestros televidentes quién es el doctor Marcelo López de la Merced? Sitting on the top of the roof, the bridge is all mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Oh, you hear me calling your name, the bridge. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque. Acá seguimos con esta consulta jurídica por el doctor Marcelo López, Así la Merced. es. El programa pasado hemos quedado, Gonzalo, en la finalización del sucesorio, la entrega simbólica del patrimonio, que eran los bienes, a los herederos. Así es. Pero hay una instancia que es la finalísima, podríamos decir. Sí. En el caso del inmueble, por ejemplo, en la inscripción de hijuela, o en el caso de automotores, es la inscripción del título de automotor en el registro de automotor. Así es. Entonces, esta es la segunda parte. Es la segunda parte. Este es el capítulo 2 de la serie. Así es. Doctor Marcelo López, la Merced. Así que continuamos. Bueno, doctor, la continuemos un poquito como lo habíamos dejado en el programa Sí. anterior. Está aprobada la partición Está de la aprobada la adjudicación. partición. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se aprueba, el juez dicta una resolución aprobando la partición de adjudicación. Esa partición de adjudicación, si alguno de los herederos no está conforme con la partición de adjudicación, está sujeta a impugnación. Bien. ¿Sí? Pero, digamos, es una etapa importante que la vamos a dejar, digamos, para otra oportunidad. Bien. En este caso, Está sigamos aprobada. adelante como si tenemos aprobada la partición. Sí. Aprobada la partición, el expediente tiene que ir a la Dirección General de Renta para pagar un aporte correspondiente y posteriormente va a la caja de abogados. La caja de abogados se hace la determinación del valor del bien y una vez arreglado el monto de los valores de los inmuebles, digamos, del acervo hereditario, vuelve al juzgado para la regulación de honorarios del abogado o los abogados que intervinieron. Claro. En el caso de que no haya convenio de honorarios pactados. Exacto. Bueno, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que esto va a influenciar mucho el monto de los honorarios regulados. Sí. Si bien se toma digamos, el valor del acervo hereditario, en base a ese valor el juez, para regular los honorarios del abogado o los abogados intervinientes, toma ese monto y Claro. se le regula el 15% de acuerdo a la nueva ley de honorarios. Exactamente. La nueva ley de honorarios, que la tenemos vigente hace 2 años aproximadamente, entiende que los honorarios de los abogados que intervienen en el sucesorio por todas las etapas en uno o varios abogados, le corresponde el 15% del monto del acervo hereditario. Bien. Esto es importante que lo tengan claro al momento de la terminación del sucesorio, porque estos son los montos que hay que pagarle al abogado por su trabajo, digamos. Claro. Pero que tengan bien en cuenta que el 15% es por la actuación en todas las etapas. Volvemos a la etapa de declaratoria de heredero, inventario de avalúo, partición y adjudicación, por uno o por varios abogados, porque Claro. puede ser que un abogado llegue hasta la declaratoria de heredero, otro haga la inventario de avalúo Sí. y otro haga la partición de Eso sucede, adjudicación. sí. O puede ser que cada heredero tenga su abogado. Sí. Ahora, otra cosa importante también para decirles, ¿qué pasa con los abogados y con el trabajo de los abogados? Uno puede tener su abogado, pero si el abogado de otro heredero es el que inicia el sucesorio y hace todo el trámite hasta la declaratoria de heredero, ese abogado, si bien no es abogado de ese coheredero, pero ese abogado hizo un trabajo que lo beneficia a todos los coherederos. Exacto. Entonces, el juez va a determinar que a ese abogado le pague la masa hereditaria. Muchos clientes te dicen, por ejemplo, ¿por qué yo tengo que pagarle al abogado del otro coheredero? Bueno, porque ese abogado hizo un trabajo que lo benefició a toda la masa hereditaria. Claro. ¿Sí? Una vez regulado los honorarios, hay que hacer el aporte de la caja de abogados, que también es importante al momento de hacer el sucesorio para que sepan el monto, digamos, que hay que pagar. Claro. El monto que determina la caja es el 15% del monto regulado de honorarios. Es decir, si a mí me regulan 10 pesos de honorario por mi labor profesional dentro del expediente, yo voy a tener 1,50 pesos, que es el 15%, o sea, el cliente es el que tiene que pagar la caja de abogados. Bien, ¿Sí? perfecto. Eso es importante porque esos son gastos que al momento de iniciar el sucesorio hay que tenerlos en cuenta. Exactamente, presupuestados. Bueno, en el caso que habíamos hablado en el programa anterior, Gonzalo, hablamos de un sucesorio típico. Sí. Pero ¿qué sucede en aquellos sucesorios en los cuales hay un testamento o un legado? Bien, eso es importante. ¿Por qué? Porque eso varió en este nuevo código. Antes había herederos y había legatarios de cuota parte, había legatarios singulares. Bueno, ahora el código nuevo hace una reforma importante con eso y llama heredero a los herederos universales, Sí. y legatario a los legatarios que son, digamos, instituidos por un testamento, Sí. para heredar solo un bien, que puede Determinado. ser un auto, una casa, un plazo fijo.
Esa es la gran diferencia. Antes había otro tipo de calificaciones. Ahora este código, lo bueno que tiene en eso es que simplifica este tipo de cosas, como simplifica los testamentos. Claro, ¿sí? sí. ¿Hay alguna limitación respecto a la cantidad que se puede dejar de bienes? Sí, que por se puede supuesto. disponer del patrimonio si una persona que quiere realizar un testamento y beneficiar a alguna persona o a algún heredero? Sí, por supuesto. ¿Tiene alguna limitación por ley? Hay alguna limitación. No puede dejar toda una determinada persona. Exacto. A ver, vamos a hablar acá básicamente un punto muy importante que hay que tener en cuenta, porque vamos a hablar acá de la legítima. ¿Sí? Claro. ¿Qué es la legítima? La legítima es una porción de la herencia o del patrimonio de una persona que no puede disponer en perjuicio de sus herederos legítimos. ¿Sí? Bien. Entonces, este nuevo código, con muy buen tino, bajó los porcentajes de la legítima. Antes la legítima o el porcentaje de libre disposición del causante o de la persona que perdió la vida era muy acotada, muy finita. Estamos hablando de digamos que la legítima es las 4/5 partes de su patrimonio, es decir, que el causante o la persona tenía para disponer 1/5. O sea, estamos hablando de una porción muy chiquita. En base a eso, este código, respetando la libre voluntad y la libre disposición de las personas, bajó la legítima y ahora bajó a un porcentaje de las 2/3 partes. Es decir, que la persona tiene para libre disposición de su patrimonio el 33% de todos sus bienes. Con lo cual, ya es un monto bastante importante. Claro. ¿Y en qué influye básicamente esto? De la misma manera que flexibilizó el tema de la legítima, que flexibilizó y respetó la última voluntad del causante, aumentándole los montos, bajándole los montos de la legítima, lo mismo este código, respetando la igualdad de las partes y tratando de poner en igualdad de condiciones a todos los herederos, incluso los herederos con algún tipo de discapacidad física o mental. Claro. Eso es muy importante destacarlo, porque ¿qué es lo que entendió el codificador? Que un heredero con capacidades normales no está en las mismas condiciones que un heredero con una discapacidad. Claro. Es decir, esa persona con discapacidad no tiene la misma posibilidad de otro heredero de salir al mundo y pelear su vida y su sustento en igualdad de condiciones que la otra parte. Entonces, en base a eso, se le da alguna facultad al causante de beneficiarlo en la herencia. Claro. A la persona con algún tipo de discapacidad. Claro. Además de el porcentaje del 33% que veníamos hablando de libre disposición que se le puede dar a la persona con discapacidad, el causante tiene 1/3 más de la legítima para disponer a favor del causante. Es decir, que le estaría dando básicamente un 52% de su patrimonio a la persona con discapacidad. Claro. Con lo cual, la idea es poner en igualdad de condiciones a todos los herederos. Claro, muy ¿sí? bien. Porque sabemos muy bien que el sustento diario, una persona que no tiene las capacidades totalmente desarrolladas, se le va a hacer mucho más difícil la vida. En general, la persona, el causante que tiene un hijo con discapacidad, trata de dejarle algún beneficio porque es la persona que más lo necesita. Exactamente. Son los mejores cambios que tiene el código nuevo este. Bien. Ahora bien, Gonzalo, cuando se habla de sucesorio, muchas veces las personas o los clientes relacionan abrir un sucesorio si hay algún bien material, ya sea una casa o un auto, para realizarlo. Pero ¿qué sucede, doctor, con aquellos bienes que son inmateriales? Por ejemplo, derechos de autor, Claro, ¿cierto? sí. O derechos de marca propia sí. que tengan alguna sociedad anónima. Sí. Perfecto. ¿También puede ir al sucesorio? Que todo tiene que entrar dentro del Todo, sucesorio. claro. Todo tiene que entrar dentro del sucesorio. ¿Cuál es la diferencia entre los bienes? Hay bienes registrables y bienes que no son registrables. ¿Sí? Los bienes, a ver, la diferencia de este código al código anterior es que cuando acá hablamos de la apertura del proceso sucesorio en el código nuevo, se habla básicamente de la muerte del causante. Claro. En cambio, en el código anterior, cuando hablamos de la apertura del proceso sucesorio, cuando efectivamente uno de los herederos presentaba la demanda de apertura del sucesorio. Bien. Ahora, acá también se hace el distingo en qué momento uno es imbuido, investido de la figura de heredero. Sí. Cuando vos sos heredero forzoso, no hace falta una declaratoria de heredero para vos considerarte heredero. Es decir, tus hijos, tu mujer, pueden disponer, tienen libre disposición de todos los bienes que no sean registrables, porque para ser registrables sí o sí hay que hacer este procedimiento. Entonces, vos te embiste este código desde la muerte del causante, del minuto 1 siguiente ya sos heredero. Claro.
pero es nada más que los herederos forzosos, estamos hablando de los hijos, de la cónyuge. Claro. O sea, cuando estamos hablando de los parientes colaterales o de los legatarios, sí o sí necesitamos la declaratoria del juez que lo invista de heredero. Claro, clarísimo. Entonces, de ese modo todos los bienes registrables y no registrables tienen que entrar dentro del inventario de avalúo. Eso es importante, y más sobre todo si hay acreedores. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué si hay acreedores? Porque ustedes saben que a partir de la reforma de la ley 17711 del año 1967 se presume que uno recibe la herencia con beneficio de inventario. Sí. Voy a aclarar esto para decir qué es el beneficio de inventario. Yo respondo a las deudas de la persona difunta solo con el patrimonio que él dejó. Claro. ¿Sí? Ahora, si yo oculto bienes a propósito para engañar a los acreedores y demás, por eso vamos de nuevo a la que hay que inventariar y demás, si yo oculto maliciosamente o a fin de perjudicar a algún acreedor algún bien y demás, yo pierdo como un castigo, digamos, como una sanción, pierdo ese beneficio de inventario y yo respondo con mis propios bienes a toda la deuda del causante. Entonces eso es importante si hay sobre todo acreedores, si estamos hablando de una sucesión, que los herederos están todos de acuerdo, que sabemos perfectamente cuáles son los bienes, no hay problema. Pero cuando son sucesiones grandes, cuando hay muchos acreedores y demás, hay que tener mucho cuidado y que ser muy prolijo en todo lo que es inventario de avalúo, operación y adjudicación, a los efectos de después no tener una sanción importante. Bueno, la verdad que clarísimo. ¿Terminó el tiempo? Sí, tenía varias preguntas. Pero bueno, no vamos a tener más oportunidad. Tantos temas. Así es, seguro, encantado y es muy lindo el tema para desarrollarlo porque creo que es importante esto, pero lo importante es siempre la consulta con su abogado. No todos los sucesorios son iguales y es importante que cada uno tenga su abogado de confianza, que consulten porque es la mejor manera de terminar un proceso sucesorio y de la transmisión de los bienes después de la muerte de una persona. Exactamente. Es así. Consulta evacuada, Gonzalo. Sí, lo podemos decir. Consulta evacuada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una pausa, Gonzalo. Una pausa y seguimos aquí en Cuarto Intermedio. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Estamos acá en el último bloque de Cuarto Intermedio para tener los testimonios de los protagonistas, en este caso en las jornadas, como decíamos al principio del programa, en la cumbre
mundial de políticas públicas. En este caso nos acompaña, como están viendo, el contador, ex diputado, ex concejal, Carlos Zapata. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Roque. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos pocos minutitos. Lo hemos sacado a la ceremonia inaugural, pero queríamos tener su testimonio respecto a una idea que viene tejiendo en nuestro programa, que está vinculada a lo que es la política. El año que viene hay elecciones y aquellas cuestiones que alejan a la población de la política, ¿no? Recordemos, se están por cumplir dentro de pocos años, 20 años de lo que fue el 2001, la crisis del 2001, donde fue la famosa frase de que se vayan todos. Sí. Pasaron casi 20 años y no se fue ninguno. Están todos los mismos protagonistas. Sí, parece ser que el círculo político se reinventa y resurge como el ave fénix después de que se incendien con algún hecho de corrupción o algunos errores garrafales, intencionados o no, en el gobierno, en que hunden al país en una profunda crisis que demanda cada vez más sacrificio por parte de la población para que un gobierno formado por personas que, lejos de buscar el bienestar de la población, buscan quedarse en el poder y hacer suya, digamos, el Estado. Yo creo que está llegando el momento en que el ciudadano ejerza su derecho a elegir, pero considerando claramente quién va a ser aquel que lo va a respetar como tal y que no lo va a convencer mediante trampa y engaño para llegar a tomar el poder y tratar de permanecer indefinidamente en él. Bueno, Carlos, una de las grandes ilusiones que tiene en estos casi 20 años la población, sobre todo en Argentina, sobre todo en Salta, vinculada a la corrupción. Puede haber crisis políticas, puede haber crisis económica, pero lo que siempre hay en el ambiente político y con lo cual la gente se aleja o descree de la política es lo vinculado a los hechos de corrupción que, en nuestro país han sido bastante públicos y notorios. Sí, mira, la corrupción creo que existe desde que existe el ser humano, pasa a ser racional porque alguien quiso sacar ventaja en una forma ilícita, podemos decir. Pero la política, estamos viendo en la República Argentina que con el devenir de los últimos años, luego del advenimiento de la democracia, se ha ido profundizando. Y lejos de ser un hecho aislado de una persona reprochable o rechazada por la sociedad, se empezó a transformar en algo que abarcó todos los estratos de la administración y llegó como a anestesiar el sentir de la población. Tal es así que buena parte de la corrupción no solo está por los problemas de procedimientos, legislaciones que son oscuras, que son aprovechadas en sus huecos, redactados por los mismos políticos para poder hacer sus tropelías, sino también por buena parte de la sociedad hace una valoración positiva de aquel corrupto que mediante trampa y engaño se ha apoderado de bienes que no le corresponden y logran burlar la ley. De una vez por todas hay que dar un giro. La población tiene que tomar conciencia de quiénes son las personas que nos gobiernan. Particularmente, en mi ejercicio de cargo electivo, yo he denunciado muchos hechos de corrupción. Lamentablemente, la falta de independencia del Poder Judicial, en mi juicio, también por un Ministerio Público que se preocupa más por no disgustar a quien lo designó que por cumplir la sagrada misión que le corresponde conforme a la Constitución, o una auditoría que es prácticamente una oficina partidaria, y pasando, por supuesto, por los órganos o el control legislativo que, dada la mayoría, busca no perjudicarlas del propio palo. Justamente en vínculo, relacionado con una de las denuncias que vos habías realizado en tu época de concejal, es que esta mañana tuviste que ir a declarar a los juzgados federales. Sí, tal cual. Yo en el año 2012, más o menos en el mes de abril, denuncié por los hechos de las tropelías que se cometían con los subsidios, subvenciones y becas, que se pagan sobre sueldo. Un ex concejal me había dicho que hoy preside el Consejo Deliberante, me dijo que se usaba para hacer política. Yo denuncié primero en la AFIP y luego hice una denuncia en la Justicia Provincial. La Justicia Provincial fue archivada 2 veces, desarchivada, es decir, estaba más preocupado por no disgustar a quien lo designó que por cumplir con su sagrado deber. La AFIP llevó tiempo, pero llegó, investigó. Y al no encontrar la documentación, porque no solo se llevaron el dinero, también se llevaron la documentación, determinó impuestos a las salidas no documentadas, por una cifra que tuvo que pagar Gustavo Sáenz, 10 millones de pesos, que aún no está haciendo nada para recuperar ese perjuicio del Estado, pero también la AFIP detectó que en el comportamiento de los funcionarios existía una conducta
que lo hacía presumir que todo estaba preparado para evadir el tributo. Y así realizó una denuncia por evasión fiscal a la Municipalidad de Salta ante la Justicia Federal, y en la cual declaré y puse en conocimiento cuál es lo que yo viví en aquel momento. Hubo una persona que era presidente del Consejo Deliberante que me invitó a recibir un regalo. Yo fui, me querían hacer firmar un recibo totalmente apócrifo, que no cumplía las formalidades. Yo sugerí que se sume a mi recibo de haberes. Me dijeron que no se podía. Y a partir de ahí, no solo por la ofensa que significa considerar corrupto a uno para involucrar un acto ilícito, sino también como contribuyente, llevaba 10 días de concejal, me sentí robado, totalmente estafado, y me hice el propósito de tratar de denunciar y llevar los letrados judiciales. La justicia provincial no funcionó. En Salta no sucedió porque, nada. Te podría decir, por más de declaraciones que haga el gobernador Urtubey, todo pasa a ser expresión de deseos. Quería una auditoría institucionalizada, una justicia independiente, y eso no funciona. Debe ser porque los funcionarios que eligen no están debidamente capacitados, son temerosos o quizás cómplices de los hechos delictivos, o consideran que actuar en defensa del ciudadano es ir en contra del gobierno. El gobierno administra lo bien del ciudadano, y se está a favor del ciudadano cuando se preserva la honestidad y se combate la corrupción en el gobierno. Esas personas son traidores a los principios que rigen la moralidad en el desempeño de los cargos públicos, pero por sobre todas las cosas, ciudadanos. Y en algún momento llegará, espero no morir antes, en que el ciudadano pueda reconocer al corrupto, señalarlo y realmente apartarlo de lo que son los distintos acontecimientos que vive la sociedad. Pero hasta que eso no ocurra, debemos seguir luchando. No podemos permitir que el futuro de nuestros hijos sea robado en el presente por funcionarios corruptos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy claro el mensaje, muy buena la conclusión. Y bueno, acá de la Cumbre de Políticas Públicas vamos a seguir cubriendo el evento y te agradecemos muchísimo por estos minutos. El agradecido soy yo, Roque, como siempre. Bueno, y nosotros, amigos, nos quedan despedirnos de Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Hasta la semana que viene, como siempre, por acá, por la señal de Somos Salta.